Cordial saludo, profesora y compañeros. Mi nombre es Lidia Alejandra Cardoso Díaz y hoy les voy a hablar sobre las corrientes de la ética clásica. Antes de abordar las corrientes es importante que demos claridad sobre las definiciones de moral y de ética. La moral corresponde a costumbres, creencias, normas o actitudes que se establecen como correctas e incorrectas dentro del marco de una sociedad. En la moral es importante tener en cuenta que se evalúan diferentes actos y estos actos son los que la sociedad define si están bien, si son moralmente aceptables o moralmente inaceptables, de acuerdo pues a los parámetros que establezca la sociedad. Y de esa misma manera la sociedad es quien determina la forma en la que los actos moralmente incorrectos o inmorales deben ser penalizados o deben ser castigados. En la moral hablamos un poco más sobre acciones y sobre lo mal o lo bien que estas acciones se ven ante los demás de acuerdo ya a los parámetros establecidos por la comunidad. La ética es el estudio y el análisis de la aplicación de los principios morales. Básicamente lo que hace la ética es estudiar esos principios que mencionamos anteriormente o esas actitudes o actividades características que establecemos como moralmente correctas e incorrectas, y lo que hace la ética es estudiarlas, analizarlas dentro de diferentes focos, dentro de diferentes culturas y diferentes sociedades. Es importante tener en cuenta que pues vivimos en un mundo donde hay muchas culturas y donde lo que es moralmente aceptable para unos puede que para otros no sea moralmente aceptable. Entonces la ética de lo que se encarga es básicamente de hacer ese estudio y de analizar por qué sí o por qué no dentro de una cultura un principio puede ser moral o puede ser inmoral y la forma en cómo este principio es aplicado. Aquí vemos una gráfica que describe de una manera muy sencilla lo explicado anteriormente. Entonces vemos la ética, que es la ejecución reiterada de actos que se consideran de carácter moral, y lo que comprende la moral, que son valores, ideales y las normas de conducta establecidas. Este diagrama nos muestra un poco la diferencia entre ética y moral. Pasamos ya un poco a explicar dos corrientes clásicas de la ética. Encontramos la deontología, que es una rama de la ética que se conoce como la teoría del deber y que estudia básicamente los comportamientos que se conocen como los deberes. Estudia las actividades, las actitudes antes de tener un resultado. Entonces, el por qué deben de ser así. En la sociedad o en pues, el mundo actual sabemos que tenemos que actuar con diferentes preceptos, como pues en el diagrama lo ves, de la igualdad, la lealtad, la justicia, la paciencia, el respeto. Este tipo de actitudes deben ser, las debemos tener, y pues la idea de esto es poderlas aplicar para, digamos que poder vivir dentro de una sociedad o dentro de los marcos de una sociedad moralmente correcta o moralmente establecida como correcta. Entonces la deontología lo que estudia es básicamente los deberes. Y tenemos el consecuencialismo. El consecuencialismo se representa en una frase que conocemos mucho como el fin justifica los medios, porque el consecuencialismo básicamente es una postura que estudia las consecuencias que un comportamiento tiene y justifica la moral de acuerdo a estas consecuencias, es decir, si los resultados de una actitud o de un acto son moralmente correctos, quiere decir o automáticamente
diría que esos actos que se hicieron para llegar a ese resultado son moralmente correctos. Y viceversa. Entonces, por eso en el consecuencialismo se habla un poco del fin justifica los medios, porque pues muchas veces vemos que hay actos que no son moralmente correctos, pero que digamos en teoría podríamos ver que tienen una consecuencia adecuada. Un ejemplo es, no sé, ocultar o decir una mentira para evitar el sufrimiento de una persona. En teoría, el resultado es un resultado moralmente correcto, pero la actividad no es correcta. Entonces, básicamente el consecuencialismo lo que diría es que en este caso la actividad de mentir fue correcta ya que tuvo un resultado moralmente adecuado. Teniendo en cuenta lo anterior, planteamos dos preguntas a tres personas de edades similares y de carreras o niveles profesionales completamente diferentes, en donde les preguntamos cuál es su opinión sobre el aborto y si están de acuerdo que una mujer aborte, en el caso de Colombia, por fuera de los tres requisitos establecidos por el Estado, que son la violación, la malformación del feto o que la madre corre riesgo. Estas son las respuestas que encontramos por parte de estas personas. Nos encontramos con Ángela Rey. Ángela es enfermera y tiene 31 años. Ángela, cuéntanos qué opinas sobre el aborto. En mi posición profesional y ética profesional es algo un poco polémico porque de cierta forma estoy de acuerdo en cuanto al hecho de malformaciones congénitas, abuso sexual. Son niños que no tienen mucha oportunidad de venir al mundo. Por ese lado estoy de acuerdo. Bajo mi ética, mi profesión, mis creencias religiosas, es algo injusto que seres inocentes paguen por los errores que cometemos los adultos. ¿Y qué consideras o cuál es tu opinión frente a la legalización del aborto fuera de los casos que mencionaste anteriormente? Abortar por abortar, no estoy de acuerdo. Abortar porque simplemente se pasó un momento y no saber asumir las consecuencias, no estoy de acuerdo. Ok, Ángela, muchas gracias por tu opinión. Con Diana Salamanca. Diana es contadora pública y tiene 27 años. Diana, cuéntanos qué opinas sobre el aborto. Yo pienso que el aborto es una decisión de cada mujer y es libre de elegir si lo hace o no lo hace. Ok, tú sabes que bueno, en Colombia hay tres, digamos, oportunidades para que una mujer pueda abortar. Uno es pues malformación del feto, la otro es violación y el tercero es que la salud de la madre se encuentre en riesgo. ¿Estarías de acuerdo que una mujer que no cumpla con una de estas tres categorías aborte? No, si es fuera de las tres categorías mencionadas, no. Si fuera dentro de las categorías, lo que decía inicialmente, si la mujer decide, si la niña violada o mujer violada o la madre con un feto con malformaciones quiere hacerlo, me parece que está bien, pero si no es dentro de esos conceptos, no estaría de acuerdo que lo hiciera. Diana, muchas gracias por tu opinión. Gracias. Nos encontramos con Mario Avendaño. Mario es publicista, vive en la ciudad de Bogotá y tiene 30 años. Mario, por favor, cuéntanos qué opinas sobre el aborto. Creo que es un momento bastante difícil para la madre para llegar a tomar esa decisión. Considero que al manejar ciertos protocolos o ciertas normas se da una opción de legalidad y de tranquilidad para la paciente. Hoy en día en Colombia hay pues varias opciones legales para abortar, que son la malformación del feto, una violación o que la vida de la madre se encuentre en riesgo. ¿Qué opinas de que una mujer aborte sin cumplir con alguna de estas tres condiciones?
Yo estoy de acuerdo con las tres condiciones que están en este momento en la ley colombiana. La malformación, el peligro de la vida de la mujer o producto de una violación. No estoy de acuerdo con que las mujeres aborten fuera de esas tres condiciones. Yo creo que hay otras opciones para darle al niño y a las mujeres la opción de ese embarazo. No estoy de acuerdo con interrumpirlo porque es producto de una decisión, es producto de una decisión anterior. Creo que el niño o el feto tenga que pagar las consecuencias de una mala decisión. Si cumple las tres causas, estoy totalmente de acuerdo, pero fuera de esas tres causas no lo estoy de acuerdo. Mario, muchas gracias por tu ayuda. De acuerdo a lo visto en las entrevistas anteriores, nos damos cuenta que la intervención de los entrevistados va un poco más y se inclina un poco más sobre la deontología, ya que están, digamos que, a favor del deber ser, de los deberes y de lo que establece el Estado colombiano actualmente. Ellos apoyan el aborto solamente dentro de esas tres perspectivas. Entonces esto haría un poco su intervención más ligada a la deontología, ya que pues están hablando de lo que debe de ser o lo que está establecido como correcto o aceptado en este momento dentro de la sociedad colombiana. Cuando hablan sobre el desacuerdo que tienen frente a que una mujer aborte fuera de los tres preceptos que están aceptados socialmente, hablan ya también un poco de las consecuencias, se enfocan un poco en la vida del bebé y también coinciden en que es importante que la mujer o la persona que aborte fuera de estos casos debe asumir las consecuencias de sus actos y debe responsabilizarse sobre, digamos que, las decisiones que tomó y no hacerle daño al feto. Entonces, digamos que dentro de estas posturas vimos un poco de las dos corrientes clásicas que pues revisamos en esta presentación, pero sí mucho más enfocado a la deontología, al deber ser y a lo que actualmente nuestra sociedad tiene establecido como permitido o como correcto. Muchas gracias.